Cava, prohíben el lenguaje inclusivo. Todes, no va más. Noticia. A partir de hoy, precisamente, es obligatorio que en las escuelas se utilice el lenguaje tradicional. Nada de ni de X, ni de arroba. ni de arroba, ni de chiques, ni de nada. Me parece bien. ¿Esto es algo, según la institución? No, es obligatorio en todos los niveles de enseñanza y tanto en la escuela pública como en la privada. Hoy estamos sumando una medida más con la idea de simplificar la forma en que los chicos aprenden y sobre todo de la forma en que van incorporando el lenguaje. La idea es ordenar el uso de la arroba, de la X, de la E en el momento de la enseñanza y estableciendo una guía de prácticas, de recomendaciones para comunicar inclusivamente. Es muy importante aclarar bien y simplificar el aprendizaje para que los contenidos que los chicos aprendan sea de la forma más clara posible. Esto mismo ya se hizo en Uruguay, en Francia, en algunos otros países, y en base a la experiencia, los resultados de las evaluaciones, es que estamos convencidos que los chicos, para promover el aprendizaje a leer y escribir, tienen que dominar las normas del idioma español tal cual es. Porque, a ver, los chicos van a hablar como quieran hablar. Y los maestros también van a hablar como quieran hablar. A ver, ¿qué hay? Si no pueden decir en clase, que va a haber una sanción. Es que no pueden hablar una como multa. quieran Esa es la hablar. pregunta. Digo, a ver, yo entiendo que el material tal vez tiene que ser el material correcto. Vos le das el material a los pibes, con la A, con la O, y después, a ver, se discutirá. Pero esto de prohibir, a mí, de verdad, me parece Pero arcaico. perdóname, A mí. si Arriba de 40 años, si vos hablás en que hace un inclusivo, goma, arriba que de hace un viejo. 35, te diría, si hablas en inclusivo, automáticamente se cierran. Sí. Entonces es muy difícil dar una charla. Estoy todo el tiempo todas, todes, todas, todos. Pisotti le dice a la RAE que finalmente acá no vamos a discriminar, pese a que la RAE dice que no discrimina, y entonces vamos a hacer, qué sé yo. Vamos a No me hagan acompañar opinar de esto. un movimiento social. Sí, no me hagan opinar de esto porque se me salta la térmica y es muy temprano y son las 3:10 de la Igual tarde. esa creencia de acompañar un movimiento social, digo, Sí. esto que leía Javi, también es muy tendenciosa, digo, y es muy sesgada esa mirada. Porque el ideológica. movimiento Tiene dos componentes. Por una parte, un componente que llamaríamos de ideología lingüística, es decir, del sentido, del significado que la lengua y la norma lingüística tiene para las personas. Y la nieta me dice, ay, acostúmbrate, abuela. No me puedo acostumbrar. Esto no está ni siquiera visto como la real lengua española, ya lo bocharon. Los idiomas tienen una estructura natural que no debemos de alterar. Almóndiga está en la RAE, almóndiga. Por otra parte, hay otro componente que tiene que ver con las ideas acerca del género social. Es decir, personas que dicen, no, mira, yo no acepto que alguien pueda no identificarse como varón o como mujer. El lenguaje inclusivo es un pronunciamiento político que busca poner en riesgo un orden social patriarcal. Sirve para visibilizar y para nombrar a aquellas personas que no se sienten identificadas con un lenguaje binario. Lo que hoy conocemos como lenguaje inclusivo no es un fenómeno de cambio lingüístico, es un fenómeno que tiene más que ver con lo discursivo y con lo político. El cambio lingüístico es un proceso que se está dando a nivel mundial, no es local, no es algo propio de la ciudad autónoma de Buenos Aires ni de nuestros educandos. Es mundial, es social, y así la Real Academia no avale estas formas. En algún momento lo va a tener que hacer porque son cambios que se vienen dando y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Las personas no binarias no es que existimos desde ayer. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Como lo habrán visto, vamos a hablar del lenguaje inclusivo. ¿Y por qué lo retomamos? Porque es una decisión por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que todavía sigue, o apenas uno lo presenta, sigue generando polémica, pero parece que con la decisión, con esta decisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, refrendada en muchos lugares por la propia ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, le daría la razón, creo, a la discusión que viene a plantear el uso del lenguaje inclusivo. Insisto, no soy especialista en esto, por eso justamente traigo a gente que pueda hablar de esto con argumentos y podamos hablarlo y charlarlo
y de eso se va a tratar el programa de hoy. Es una discusión que siempre es bueno darla. ¿Qué hace el gobierno porteño? Lo presenta esta resolución después de dar un informe que habla de los bajos rendimientos en enseñanza de la lengua, en comprensión de textos, y apunta hacia el lenguaje inclusivo como la raíz de ese mal, puede decirse. Bueno, ya vamos a ir repasando durante el programa algunos audios, algunos tapes que tenemos para mostrarles, para también entender un poco por qué se da esto, teniendo en cuenta que es la primera jurisdicción del país que se mete a regular esto. ¿Por qué lo hace? Bueno, un objetivo político. Y la discusión que plantea el uso del lenguaje inclusivo justamente tiene que ver con desarmar un poco lo que hay atrás del lenguaje, o sea que es también una discusión política. Voy a empezar presentando el panel de hoy. Viviana Amado, doctora en Ciencias del Lenguaje, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar, Viviana. Fernanda Freites, docente de la Facultad de Lenguas y también de nivel inicial, ¿cómo va? Buenas noches. Un gustazo, Muchas gracias por estar aquí. Y Malena Contigiani, del Centro de Estudiantes del Manuel Belgrano. Gracias, Malena, por llegarte. Otra vez tuvimos a un compa tuyo por acá también, que vino el presidente del Centro de Estudiantes. Y Gabriela Artazo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo va, Gabriela? Mucho gusto, gracias por la invitación. Un gusto, Bueno, pueden no estar de acuerdo con mi presentación, pero creo que la prohibición me parece que le termina dando la razón a la discusión que viene a plantear el lenguaje. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Viviana? Bien, en principio, digamos, desde el estudio de la lengua uno sabe que el cambio lingüístico se da de otra forma, digamos. Eso me parece que es importante plantearlo. Me parece que es Cuando interesante... decís de otra forma, no a través de la prohibición. Exactamente, ni por la imposición ni por la prohibición se da el cambio lingüístico. No se han dado así los cambios lingüísticos. Claro. Generalmente los cambios lingüísticos se sustancian porque la comunidad los acepta, porque, bueno, ya lo va a explicar mejor Fernanda, digamos, pero me parece que sí, no se da por imposición ni por prohibición tampoco. Me parece que es importante, sí, estaba atendiendo diversos aspectos en relación con el tema, que también me parece muy importante también pensar que se habla de inclusivo, y yo escucho por ahí qué es lo que dice la gente, qué es lo que sucede con la gente joven y demás, y después uno lo mira desde la lengua, de cómo uno interpreta el cambio lingüístico. Y lo que uno observa en principio es que en términos inclusivos, y esto lo planteo como madre, que me parece que es interesante y no lo he escuchado en ninguna parte a esa discusión, por eso me parecía interesante plantearlo. Mi hija es disléxica, y ella en los parciales, en los trabajos prácticos, utilizan la X, utilizan la E, y a ella le cuesta muchísimo la decodificación, le ha costado siempre, o sea, quien tiene un hijo disléxico, quien trabaja con disléxicos, sabe la complejidad que es la decodificación. O sea, una complejidad cognitiva alta. Y a ella me planteaba que en las consignas, a ella le resulta muy difícil comprender la consigna, porque ya siempre le ha resultado difícil decodificar, y cuando tiene X la pierde por completo, por ejemplo. Y además hay otro punto que me parece importante, del que tampoco muchas veces se habla, que es en términos de los disléxicos, la dificultad que tienen con el discurso instruccional, que de por sí es difícil el discurso instruccional, el hecho de poder comprender consignas y demás, que muchas veces dicen, bueno, enseñemos a comprender consignas. La consigna es difícil, y nadie dice que la consigna es difícil, y nadie dice que el discurso instruccional es difícil. Para el disléxico es muchísimo más difícil, y si a eso le sumamos, digamos, las dificultades de decodificación, bueno, eso preanuncia un mal desempeño, por ejemplo, en algunos trabajos. Digo eso para poner preguntas, porque lo que nos planteamos con Fernanda hoy es no venir a plantear una idea de esto se debe o esto no se debe, porque estamos en medio del debate. A mí me parece muy interesante, digamos, pensar en qué momento estamos de un posible cambio lingüístico. Y me parece importante el tema del debate, me parece importante pensar en un lenguaje que entendemos como inclusivo, pero que en realidad excluye a gente, porque a los disléxicos bien no le estaría haciendo, no solamente por el caso de ella, sino por otros casos también sé, que les resulta muy complejo la comprensión, que la comprensión es compleja en sí. Otro punto importante también es qué pasa a nivel social.
en determinados contextos, yo he trabajado mucho en contextos rurales y es como que no existe. Eso también es importante decirlo, ver qué es lo que sucede. Y otro punto que también me parece relevante es que nosotras trabajamos mucho en términos de inclusión relacionado con la alfabetización. Las dos damos clases en la Facultad de Lenguas, pero también damos clases en un profesorado de formación para, o sea, docentes de nivel inicial, y antes de docentes de nivel primario también trabajábamos. Y el tema de para nosotros un tema central de inclusión tiene que ver con la alfabetización. Por ejemplo, hoy nadie está diciendo que hay chicos que están entrando al secundario que no saben leer y escribir, y eso es inclusión también. Y nosotras hace años que nos venimos formando para que los chicos realmente estén incluidos. Un chico que no puede leer en un primer año de secundario, en un segundo año de secundario, y muy incluido no está, que digamos. Entonces, esta preocupación de una EO no, o sea, no estaría en un primer término desde esa perspectiva, digo. No digo que no lo sea. Quédate por ahí, digamos, porque vamos a seguir pimponeando un poco con los invitados. Gabriela, ¿cómo lo ves? Y un poco distinto, ¿no? En general yo creo que esto es una discusión más teórico-política, desde el lado en donde, digamos, yo soy doctora en ciencias políticas, soy docente de trabajo social, así que, digamos, tengo mucha permeabilidad con cuestiones de inclusión, ¿no? Todo lo que sean expresiones de desigualdad de la cuestión social es algo de lo que nos formamos constantemente los trabajadores sociales. Y es un debate que nosotras sí hemos incluido como parte de nuestra formación de grado, porque entendemos que no tiene que ver con la lingüística exclusivamente, sino, como decía ahí uno de los tapes, que es un problema político y para nuestro corpus de conocimiento es un problema teórico, ¿no? Digo teórico porque yo soy académica, pero para los activismos también es un problema político. Digo, la dimensión política es lo que un poco acá nos debería habilitar a pensar en otra clave. Entonces, lo que el lenguaje inclusivo invita a nombrar, primero es a todas esas personas, ¿no?, que han sido negadas por la historia occidental, colonial y patriarcal, ¿no? Yo particularmente trabajo desde los feminismos decoloniales, ¿no? Entonces entendemos que hay un complejo, justamente complejos entramados institucionales que en su configuración histórica, ¿no?, llevan impresa una marca colonial y moderna que implica pensar que el único sujeto de la historia es el hombre blanco burgués heterosexual. Entonces, esta práctica, que no es una imposición, sino que es una práctica para las feministas de los años 70, una práctica disruptiva, que interrumpe, ¿no?, una narrativa para decir que hay otra forma de narrar, y de esto los feminismos nuestros americanos, justamente que están, ¿no?, en los centros urbanos nuestros, donde acá discutimos y nos agarramos por tweets, sino que son feministas rurales, migrantes, que están en distintos puntos de nuestra América. Ellas hablan de la inclusión tanto en el lenguaje como en sus prácticas comunitarias, inclusive en sus discusiones constitucionales. Digo, en la Asamblea Constituyente, cuando Bolivia reformó su constitución, las feministas comunitarias iniciaron un fuerte debate en torno a cuestiones como cómo reconocer lo que Federici ha llamado como el salario del patriarcado, ¿no?, que es toda esa renta que producimos las corporalidades feminizadas, con las tareas del cuidado en el marco de la división sexual del trabajo. Digo, y cada palabra que yo voy diciendo es como que parece que va complejizando, pero en realidad son todos estos aportes que los feminismos, activismos, hemos hecho por más de 50 años y que aún todavía no, tenemos que seguir, o sea, como explicando y poniendo nuestros conceptos, porque a la hora de debatirlos, a la hora de pensar prohibiciones, como el caso de Soledad Acuña en la ciudad de Cava, no están puestos a jugar. Entonces, si es si la sociedad moderna o la sociedad y sus instituciones estatales piensan a sus políticas públicas del conocimiento, me pregunto yo, ¿cuál es la dificultad en que estas categorías ingresen y poder pensar el lenguaje como una práctica social y no como una norma o una construcción gramatical o lingüística, simplemente? Bien. Déjame venirme por este lado, Fernanda, te pregunto a vos, ¿cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo. El lenguaje es mucho más que una norma. El lenguaje es básicamente una manera de ver el mundo, implica una cosmovisión, nos permite nombrar, es una semiótica social, también establece relaciones entre los participantes, pero también es verdad que ese sistema es una convención y esa convención está atravesada por ciertas normas que son las que se van fijando a través de la historia, pero también el sistema nos permite el cambio.
¿sí? Pero el cambio tiene ciertas complejidades, es decir, desde un punto de partida que es la innovación hasta un punto de llegada que es la mutación o el cambio, pasan muchas cosas. No es tan simple, el cambio se tiene que dar de una manera justamente adecuando el lenguaje a cada situación de comunicación. En este momento nosotros estamos adecuando el lenguaje a la situación de comunicación, porque si no, no podríamos establecer la comunicación, claro. No podríamos interpretarnos, entendernos. Y estoy muy de acuerdo en que todos estos temas, estas visibilizaciones se trabajen en la escuela, pueden trabajarse con o sin lenguaje inclusivo. De hecho, cuando se comprende, cuando se producen textos, se hace una crítica social a través del lenguaje, y esto los lingüistas también lo promovemos. La cuestión, digamos, lo venimos hablando, digamos, desde el punto de vista lingüístico, ¿cómo vamos a hablar desde con el punto de vista patriarcado? Político, claro, pero digo, tanto la prohibición como la imposición me parece que no funciona. Ninguna de las dos funciona. El lenguaje son opciones. Son tan antidemocráticas como digo, pensando y aportando a lo que decís. Y recién viendo el tape me llamó mucho la atención una mujer que dijo: no me acostumbro. Es algo tan fresca esa opinión, no me acostumbro. ¿Por qué? Porque tenemos automatizado otro lenguaje. Para hablar en un lenguaje inclusivo tengo que hacer un esfuerzo cognitivo de control, de regulación, que entonces me concentro demasiado en la forma y no puedo pensar en el plano del contenido. A mí me pasa cuando alguien habla en inclusivo que me pongo a pensar en la forma en que está hablando y no en lo que está diciendo. En cambio, vos recién hablaste en un lenguaje, digamos, estándar, y me parecieron sumamente interesantes todas las ideas que por supuesto comparto. Es un proceso. Primero tiene que darse la identificación con ese cambio. Y si el conjunto social lo adopta, los lingüistas no somos normativos. Hay una confusión también allí, ¿no? Ahora, hay tantas palabras naturalizadas en el universo, digamos, que por ahí, lo digo de la forma que me sale, ¿no? Pero digo, que nos pongamos a veces tan puristas con algunas cosas y no con otras, me parece raro, ¿no? O la disrupción que genera. Son palabras. Espérenme que le quiero dar la oportunidad a Malena Contigiani del Centro Estudiantes del Belgrano para que, bueno, ¿cómo lo ves vos? Desde el Centro Estudiantes lo trabajan el tema, lo laburan, lo utilizan. Sí, yo creo que es más que nada una cuestión de bueno, nombrar a las personas, a cada persona como quiere que la nombren, ¿no? Tampoco creo que se va a plantear como una imposición en la que la E va a reemplazar a la O la X, o la arroba, o lo que sea, va a reemplazar a la O, porque ahí estaríamos cayendo en otra invisibilización, en otra exclusión, que es esta dinámica de no nombrar las cosas por su nombre. Hay una frase que me gusta mucho que dice: lo que no se nombra no existe. Y bueno, en ese sentido me parece que no se plantea como algo de, bueno, si no usas el lenguaje inclusivo estás oprimiendo. La opresión viene desde hace años y es histórica, y creo que el lenguaje inclusivo se da como una respuesta política, como para incomodar esa hegemonía, y visibilizar e incluir de una vez por todas a todas las disidencias que fueron dejadas de lado durante años. Y bueno, hablando como un poco más de mi posición de estudiante secundaria, de militante secundaria, y en voz creo también de todos mis compañeros y compañeras, nada, creo que esto de que por ahí, no sé, el hecho de que se venga a debatir el lenguaje inclusivo va a hacer que no se traten otras problemáticas. No sé, no comparto tanto, porque por suerte la juventud es muy heterogénea y digo, estamos en todos lados. O sea, si tenemos que dar... Eso que vos decís es un argumento que generalmente se escucha, ¿no? Dice, se privilegia el lenguaje inclusivo y se dejan de lado otras problemáticas o otro tipo de inclusiones. Más de una vez he escuchado argumentos como, bueno, querés ser inclusivo, estudiar lenguaje de señas. Bueno, pero ninguno de los que me lo dijo estudió lenguaje de señas. Exactamente. El mensaje, ¿no? Digamos, por citar algunas de las cuestiones, ¿no? Para desarmar a veces discursos que, digamos, parecen fáciles y me parece que hay que complejizarlo un poco más. Les voy a invitar a ver a un escritor, creo que es conocido, digamos, les va a sonar, Mario Vargas Llosa.
hablando sobre el lenguaje inclusivo. Vemos lo que dice, lo echamos más acá. Quería preguntarte sobre el lenguaje y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo... ¿Pero qué llamas lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso, pues, se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. Pero no es un masculino inclusivo. ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Porque ¿Pero si por tienes, qué es machista? Si hay más mujeres que hombres, ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Pero ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo malentendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar, ¿sabes? Estas son las cosas que pongo a propósito en estas mesas, digamos, justamente. ¿Es lo que dice Mario Vargas Llosa? ¿Es desnaturalizar el lenguaje? ¿Es una estupidez, como dice? ¿No? ¿Cómo lo analiza? No, yo no diría nunca eso. No. Realmente a mí me parece que, como recién lo planteaba Malena, me parece muy importante, digamos, porque lo que se está planteando es tratar de hacer visible situaciones de opresión, y eso me parece que es realmente más que necesario. O sea, creo que no podemos estar en contra de esa perspectiva. La lengua funciona de otra manera, ese es el tema. Y sí me parece importante que si el masculino genérico resulta ambiguo o no está refiriendo en función de lo que se requiere, digamos, en todo caso, abrir el debate, pero creo que no podemos dejar la perspectiva lingüística de lado. Eso a mí me parece muy importante. ¿No te parece, digamos, porque el planteo del uso del lenguaje es más, como se dice, político, por lo menos lo que refieren quienes lo usen, y vos lo planteas desde una cuestión lingüística que... Es muy difícil. Quienes estudian el lenguaje plantean fuertemente la dificultad de que eso realmente se traduzca en términos y que se sostenga. Eso es lo que se plantea. Es que mucha de la gente que lo utiliza también sostiene eso, pero dicen, bueno, queremos plantear la discusión. Exactamente. Por lo menos... Yo creo que va en ese sentido, digamos. Y a mí me parece algo que vos dijiste importante, hay distintas palabras que se integran, son palabras, una cosa tiene que ver con el léxico. Exacto. Y otra cosa tiene que ver con los cambios que relacionados con el sistema gramatical. El sistema gramatical es muy complejo, o sea, pensar que eso se instala, porque es instalar, digamos, tenemos... Primero y principal hay que pensar que estamos hablando del género como categoría gramatical en la lengua. La categoría gramatical del género es distinta. Qué sé yo, nosotros en español hablamos de la ballena o hablamos de el tigre, en italiano dirán la tigre, por ejemplo. Entonces vos dicen la tigre, y sí, nosotros decimos el tigre y decimos la ballena. Es decir, tenemos... son convenciones que se establecen dentro de lo que es el lenguaje. Y una cosa es las diferencias de género, de sexo, y otra, y hay que buscar las correspondencias con el género gramatical, que estamos hablando en otro sentido. Establecer cambios en las categorías que tenemos en el género es complicado, digamos, porque nosotros en español tenemos mayoritariamente dos géneros. El género neutro, que deriva del latín, como lengua que deriva del latín, tenemos el neutro que ha pervivido en el artículo lo, en los pronombres, por ejemplo. Pero en general, digamos, tenemos una organización en dos géneros. Pensar en una organización en tres géneros es un cambio gigante. Cognitivamente es imposible, eso me parece importante. Pero sí me parece, por eso me parece relevante entenderlo. Y esto no estamos para decir esto se debe o no se debe, porque no es una preocupación prescriptiva
la que uno plantea desde la lengua, sino que uno, desde cómo uno entiende el cambio lingüístico, uno puede estar planteando si es posible o no, si se puede sostener en el tiempo o no. Creo que ese es el tema y me parece sí que es muy importante que se plantee desde una perspectiva lingüística y no desde una perspectiva lingüística también, porque yo les escucho realmente acuerdo. Pero a mí me parece no que... No solo política, sino lingüística. Hay que comprender que estamos hablando con la mediatización del lenguaje, y el lenguaje, a uno le guste o no le guste, tiene reglas, porque el lenguaje sirve para pensar y sirve para comunicar. Y por ahí la preocupación mía es que una lucha tan válida como la que están planteando, y realmente me parece que es, no podemos dejarlo de lado, se circunscriba a una pelea de los que están a favor o que no están a favor de la E. Me parece que es mucho más complejo el tema. Por supuesto, es la idea, es lo que estamos intentando hacer. No sé si llegamos con una hora de televisión. Vamos a hacer la primera pausa en esta redacción abierta. Vamos a tener comunicaciones por Zoom, también vamos a sumar más gente a esta mesa. Quédense, estamos hasta las 9 de la noche, pausa cortita y ya venimos.